que venía de un hospital en que el paciente era primero el paciente, después el paciente y al final el paciente. Pero sí me di cuenta que tenía que dar el 100. Para lograr lo que yo lograba siempre tenía que dar el 100. Me fui a estudiar a la Facultad de Derecho y hice los 5 años. Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tenemos el gustazo enorme de tener con nosotros a una súper invitada. Tengo aquí a la doctora Elena López Gavito. La doctora es médico cirujana, pero es especialista en cirugía general y además es la directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Colegios de Especialistas de Cirugía General. Entonces, muchas gracias, doctora, por aceptar la entrevista. Pues yo estoy muy, muy contenta de poder platicar contigo. Más emocionada estoy yo de poder comentar algunas eventualidades y sobre todo pues esta charla que se me hace muy interesante. Muchas gracias, doctora. Bueno, el objetivo de la entrevista de hoy es que la doctora es un ejemplo de mujer para muchos de nosotras, es mentora de muchos médicos y muchas médicas que están en el campo de cirugía general. Nos va a compartir un poco su camino a través de la medicina y el papel de la mujer en la especialidad de cirugía y lo que hay mucho que hacer y lo mucho que hemos mejorado también a través de los años. Entonces, ¿nos podría un poco platicar, doctora, por qué estudió medicina, de dónde es usted y un poco a lo que se dedica? Sí, bueno, vengo de una familia de médicos. Mi mamá era odontóloga, pero estudió en la UNAM y fue una persona muy brillante. Ella, siendo de Chiapas, viajó desde la secundaria a estudiar en México y cuando terminó la carrera la terminó como siendo la mejor estudiante y le dieron una medalla Justo Sierra y se graduó con honores. Entonces mi educación fue, aparte de muy estricta, mi mamá en lo que era, todo lo que era disciplina de tareas y todo eso, pues me tocó ver cómo tres hermanos de ella eran médicos, pero sobre todo su hermano Francisco, que fue prácticamente mi inspiración, porque era una persona muy carismática, muy buen médico, que ejercía la medicina de una manera muy altruista y pues en el lugar donde yo nací, que es Tonalá, Chiapas, llegaban desde muy temprano a hacer fila para verlo. Este médico, nada más de observar al paciente, ya hacía un diagnóstico, era así como muy observador. Y pues yo seguí su ejemplo, eso, y el haber tenido la tristeza de dando catecismo a niñitos de un ranchito, un fin de semana que llegué al ranchito con mi material para dar mi tema de algo de religión, me encontré que todos los niños se habían muerto. Entonces dije, ¿pero cómo? Había pasado una epidemia de amibiasis desde Guatemala hasta Chiapas y habían muerto muchos niños. Entonces, ahí, pues aparte de que yo en mi vida quise volver a dar clases de catecismo, dije, yo tengo que hacer algo y tengo que hacer algo Wow. por Chiapas y tengo que, curiosamente no volví a residir a Chiapas, pero sí traté de hacer algo por Chiapas. Entonces, muy joven, me tuve que ir a estudiar a México desde la prepa y en la prepa, pues reafirmé mi vocación de médico y realicé mi carrera con mucha pasión. Y cuando terminé la carrera, pues yo tenía duda a qué dedicarme. Primero pensé que a la pediatría, después a la cardiología, medicina interna, pero cuando yo roté por cirugía dije, esto es lo mío. Mm. Y fue muy fácil porque yo veía como cuando hacíamos las notas los residentes de ingreso y de egreso, en el único lugar que se podía poner curación era en cirugía. En todos los demás lados ponían, mejoró. Claro que en muchas otras infecciones se puede poner curación, ¿verdad? Pero era muy frecuente poner curación en cirugía. Entonces me encantó y me encantó mucho el poder hacer algo con tus manos, el poder devolver la salud rápidamente y pues el enfrentarme a ese reto cotidiano de qué es lo que voy a encontrar en un paciente que nunca es igual,
Los libros nunca te dicen que un paciente va a ser distinto a otro. Sí. Y eso fue lo que me hizo cambiar de decisión. De hecho, una persona influyó en el hospital mucho porque me decía, es que eres muy buena operando, se te da, no vayas a cometer la locura de irte a medicina interna. Es que a mí me gusta mucho estudiar y sí, dice, sigue estudiando, pero debe ser cirujano. Qué bonito. Y entonces, dónde hizo su residencia en cirugía? La residencia la hice en el Hospital Adolfo López Mateos de Listel, que está en Avenida Universidad de Sí, Churubusco, que estaba nuevecito. wow. Tenía poco tiempo de haberse inaugurado y yo solicité de entrada, quise ese hospital, me gustó, porque yo había llevado en pregrado ahí gastro y conocía cómo trabajaba. Me gustaba mucho el trato que los médicos le daban al paciente, sobre todo porque muchos de los pacientes eran académicos porque, no sé por qué, pero muchos pacientes eran catedráticos de la UNAM o eran jueces o eran profesionistas y realmente a ese hospital nos llegaba mucha gente muy culta y preparada, entonces era para mí un reto porque la atención era como si fuera hospital privado. Entonces eso me Claro. agradó mucho. Que eso después se me convirtió en un conflicto, porque cuando yo quise trabajar en el Seguro Social, no me pude adaptar, porque venía de un hospital en que el paciente era primero el paciente, después el paciente y al final el paciente. Entonces, Claro. pues eso realmente me formó mucha disciplina en la residencia, pero pues yo ya estaba formada en ese aspecto y creo que estuvo muy, muy bien. Y ahí, pues no había mujeres, entonces, pues la verdad me tocó una época de convivir con muchos cirujanos varones y pues cuando a mí me dicen algunas compañeras, no, pues es que la discriminación y eso, yo en ningún momento sentí que me discriminaran por algo, pero sí me di cuenta que tenía que dar el 100. Para lograr lo que yo lograba siempre tenía que dar el 100 para que me dieran lo que a las otras personas le daban con el 60 al 70, ¿no? Por ejemplo, de los casos. Cuando a mí me asignaban un caso era porque yo me lo había ganado, había estudiado bien, ha habido urgencias, había estudiado bien el caso, le había presentado al escrito bien. Ya conforme fueron avanzando los años ya fue muchísimo más fácil porque siendo de Chiapas, pues tuve mucha capacidad de adaptación y platicaba yo mucho con los doctores, los jefes y todo. Y en términos generales, creo que me fue muy bien Pero en ese aspecto. qué época tan extraordinaria para ser mujer en medicina, ¿eh? Cuando hizo su residencia y empezó a practicar cirugía. Sí, porque ahí las únicas que iban bueno, sí había mujeres, pero eran o a pediatría, aquí en gineco había 3 mujeres, en pediatría habían como 6, en medicina interna habían un poquito más, habían también como 8, pero en radiología no había mujeres, en patología había una mujer, pero en cirugía sí al principio, pues típico que hasta para las guardias, ¿no? A veces me tenía que quedar en piso y pues obviamente hice muchas, eh, podríamos decir, migas con las enfermeras, Ujú. que eso creo que también fue fundamental en mi preparación, porque hay que reconocer que ellas nos enseñan mucho. Yo Ujú. cuando llegué, recién llegada al hospital, las curaciones, el poner las ondas, el canalizar, pues ellas Sí, me, claro. ellas me enseñaban. Ujú. Entonces, creo yo que un cirujano y un médico es muy completo cuando puede hacer todo desde el principio, puedes empezar desde poner una sonda, hacer una curación, y porque es como que el complemento, ¿no? El Ujú. complemento de todo lo que haces. Sí, así es, sí estoy de acuerdo con usted. Y cómo, porque sé que estudió Derecho terminando la residencia de cirugía. ¿De dónde salió ese interés por estudiar Derecho y por qué creyó que podía ser cuál era el vínculo con el antecedente de medicina que tenía y en particular de cirugía? Yo esperé cierto tiempo porque en lo familiar tuve que
venirme a vivir a Mazatlán porque tuve un embarazo gemelar de alto riesgo, una de las bebés falleció. Me dijeron, ¿sabes qué? En México no la vas a hacer. Entonces vete a un lugar donde puedas tener pues una vida más tranquila que puedas sacar adelante. Y yo me vine a hacer como a probar, a ver cómo me iba en Mazatlán. Y realmente me fue muy bien. Eh, Tengo familia aquí en Mazatlán y pues me vine aquí a vivir. Entonces, cuando ya podríamos decir, llegué aquí a Mazatlán casada, recién casada con la niña, y finalmente tuve otro embarazo que fue único y después terminé con otro gemelar. Wow. Y empecé a notar que en las tardes ya me sobraba tiempo y recordé con mucho cariño, en prepa yo tenía un profesor muy bueno que nos daba derecho positivo mexicano, pero más que nada porque siempre me dio mucha inquietud la situación de la ley, la justicia, la equidad, todo lo que tuviera que ver con lo correcto me llamó mucho la atención. Entonces, platiqué con mi esposo y le dije, mira, ya realmente después de las 6 no estoy haciendo nada, no, no sé si estés de acuerdo en que yo me vaya a estudiar. Me dice, sí, ¿cómo no? Y me fui a estudiar a la facultad, me fui a estudiar a la facultad de Derecho y hice los 5 años y Wow. me fue muy bien, me fue muy bien. Curiosamente, yo pensé que iba a ser un año nada más y que después iba a arrepentirme, pero empecé a estudiar y el primer año fue muy bonito porque pues que derecho romano, filosofía del derecho, sociología, muchos temas así muy padres y ya después me di cuenta cada vez me gustaba más y se me hacía muy fácil. Entonces, incluso hay anécdotas bien chistosas que algunos maestros me decían, doctora, si en algo me equivoco no me vaya a corregir porque sabían que yo leía mucho, ¿no? Pero cuando a mí me dicen que va a ser la graduación y que es necesario que yo me prepare porque voy a dar el mensaje a nombre de mis compañeros y que si quiero llevar invitados, y yo les dije, sí, pues es probable que me acompañe una amiga o una de mis hijas. Bueno, pues doy el mensaje y ya empiezan los reconocimientos y primero dijeron que yo había sido destacada en mi salón, pero al final el director se paró y dijo que era mucho mérito que una mujer casada, con hijos, que ejerciera, se hubiera logrado el primer lugar de toda la generación. Wow. Entonces, al principio me dio mucho gusto, pues después me dio coraje porque dije, es que yo estudiaba en los ratitos que tenía libre, o sea, no es posible que un muchacho joven que no tiene otra cosa que hacer más que estudiar. Pero ya después con el tiempo me he dado cuenta que lo que pasa es que cuando tú estudias otras disciplinas, la formación te va ayudando a que más fácil aprendas. Es como tú en tu caso, los idiomas, ¿no? Ujú, Y ahorita pues tú fácilmente puedes estudiar el alemán porque ya sabes inglés, francés y español. ujú. Bueno, no sé Entonces, si pudiera hablar alemán, pero sí. sí, pero se van haciendo ligas en Sí, el sí. cerebro, redes, ¿no? Entonces, al principio era de mucha lectura, pero como que muy, muy lógico todo y muy bonito. A mí se me llegó llevé materias que realmente para mí, pues si me dices qué fue lo que más me gustó de derecho, el derecho constitucional. Hasta la fecha es algo que me gusta mucho y curiosamente es donde está todo lo de derechos humanos. Wow. Y recientemente hice un diplomado en derechos humanos porque cambiaron muchas cosas. Y dije, pues lo voy a ejercer. Ahora, ¿qué es lo que logré? Pues de que me volví interlocutor del abogado para el médico y del médico para el abogado, porque Ujú. son disciplinas que tienen mucho que ver, pero el lenguaje lo que es la sinonimia es muy diferente. Entonces, después ya pensé en qué hacer con lo gremial, entonces me destaqué en lo que es derecho médico, en poder enseñar todo lo que es legislación a los cirujanos y formamos un grupo muy bonito dentro de la asociación que fue para formar peritos en cirugía y que el cirujano supiera de todo lo que son lo mínimo indispensable que requiere un médico para ejercer.
¿verdad? Lo que es la ley de profesiones, la ley de salud, las normas oficiales. Entonces, como que eso se nos empezó a generar como que cada vez más. Y pues después tuve la oportunidad de trabajar 14 años de mediadora y conciliadora en una comisión de arbitraje médico. Wow. Entonces, eso todavía me acercó más a el poder ver la utilidad del derecho, porque pues pensarías que un juicio es lo máximo y no, lo máximo es hacer un arreglo breve porque la persona se ve favorecido en sus tiempos y pues las dos partes llegan a un acuerdo y eso es parte de lo que viene como agregado al mundo del derecho. Pero desde luego que para poder hacer todo eso se requiere conocimientos quirúrgicos, para poder hacer todo lo que es mediación, conciliación y también lo que es los peritajes. Entonces se volvió como mi postre, como Qué bonito. Mi hobby. Oiga, doctora, y no sé cómo lo vea usted, me interesaría que nos platicara. Nosotros cuando hacemos muchas decisiones o tomamos decisiones profesionales de voy a hacer esta maestría, voy a hacer este posgrado, etcétera, a veces la visión que tenemos es muy pragmática, ¿no? Lo voy a hacer porque me va a servir para tal y tal y tal. Como que ya se ha perdido un poco la visión de hacer algo o estudiar algo simplemente por el placer o el gusto de hacerlo, ¿no? En su caso, esta búsqueda y este estudio del derecho fue simplemente por pasión, ¿o usted sabía que podía crear ese puente que hacía falta entre derecho y medicina? No, yo creo que la pasión por estudiar, porque como se leen a los clásicos, se lee Aristóteles, Platón, se lee muchas cosas muy bonitas, se va haciendo como el derecho te da mucha cultura y te lleva a otros temas, porque si tú ves en todas las actividades humanas está el derecho. Si hablas de aduanas, está el derecho aduanero. Si hablas de informática, está el derecho informático. Si hablas de situaciones del derecho internacional, los tratados, está el derecho. Entonces, como ves lo amplio del conocimiento y ves como poco a poquito te vas adentrando en otras cosas de cultura. Entonces, empiezas a ver lo que te va llevando de la mano la lectura con la escritura. Se te hace más fácil redactar, se te hace más fácil articular algunos conceptos, Claro. pero sí se te hace pasión el estudio. Yo por mí, si tuviera más tiempo disponible, estudiaría más cosas, porque la verdad es que como que el aprovechar el tiempo es muy bonito. Y hay cosas como el haber logrado adentrarme en esta disciplina, no significó hasta ahorita no ha significado una cosa económica. Todavía no me ha redituado, pues no lo he visto como un negocio. A pesar de que pudiera yo cobrarlo, todavía no le he encontrado la utilidad económica, sino más bien la satisfacción. Ya. Y doctora, ¿y cómo fue una vez que tenía todo esto en su bolsillo, el ser cirujana, el ser abogada, cómo lo pudo compaginar lo laboral con su vida familiar? Bueno, todo empieza porque desde muy niña fui muy inquieta. Yo no podía estar quieta, pero de ninguna manera. Entonces, terminaba yo de hacer mis cirugías o mi consulta y me venía a la casa, hacía lo que tenía que hacer y siempre tenía tiempo. Pero supe administrar muy bien mi hogar, porque siempre tuve buena ayuda. ¿Qué hacía yo para que las personas que trabajaran conmigo estuvieran contentas? Siempre las mandé a estudiar. Si, por ejemplo, las que trabajaban en la mañana se iban a la escuela en la tarde y las que estaban en la tarde trabajaban en la mañana. Entonces siempre tenía dos personas en mi casa y a veces eran hasta hermanas. Entonces, el hecho de que tuviera yo personas que estuvieran estudiando, había el compromiso de ayudar a personas a superarse. Entonces, durante muchos años tuve personas en mi casa
que me daban toda la ayuda porque pues me sabía organizar. Nunca te falté una junta escolar, no sé cómo, pero iba a las juntas. Claro que Mazatlán es bien chiquito. Si a mí me dicen un México y veo, por ejemplo, a Mariel y veo a todas mis amigas cómo se les dificulta algunas cosas, pues sí, creo que si yo me hubiera quedado en la Ciudad de México no lo hubiera logrado todo lo que he logrado. Quizás si tuviera un puesto muy alto en algún hospital, tal vez, pero no la satisfacción de haber formado una familia. Tengo 3 hijas mujeres, 5 nietos. Wow. Y pues mi vida familiar es muy bonita, pero también es por cómo vivimos bien en Mazatlán. En Mazatlán se vive muy bien, porque yo siempre he trabajado corrido, desde muy temprano, a veces salgo a las 5 de la mañana, empiezo a operar a las 6, Wow. y ya para las 3:30, 4, ya me vengo a la casa. Entonces, siempre como que la tarde libre para estar en casa con la familia siempre ha sido muy útil. Claro está que hay tiempos en que los hijos te dicen, oye, pero ¿por qué trabajas tanto? A mí me reclamaban que por qué me iba a la escuela en la noche, que si yo ya era médico, que para qué quería estudiar más, ¿verdad? Yo creo que la clave es también tu pareja. Al principio, yo sí, algunos años, estuve tratando de dedicarme, sobre todo desde, podríamos decir, del 87 al 94 más o menos, estuve mucho tiempo invirtiéndole a mi familia. Y ya cuando los niños fueron un poquito más independientes, que los podía yo dejar más tiempo solos, en las tardes fue cuando yo empecé a hacer otras cosas. Pero pues yo creo que, me decía una amiga, ¿quieres que salga algún proyecto? Encárgaselo a alguien que esté ocupado. Cuando tú te ocupas mucho, quién sabe dónde sale el tiempo, pero te sale. Sí, qué buen dicho, tienes razón. Oiga, Si tú doctora. a una persona que no hace nada le encargas algo, le va a dar flojera y no lo va a hacer. Y nosotros siempre tratamos de buscar el momento oportuno y pues realmente, si tú me dices que he dejado, pues tal vez un poquito de actividad social, porque cuando mis hijas estaban en la secundaria o en la primaria o en la prepa, pues yo tenía más convivencia con las mamás de los compañeritos de mis hijas, ¿no? Y ya a partir de que empecé a involucrarme más en la asociación, empecé a hacer otras cosas y también daba clases en la preparatoria donde ya se estudiaba, pues para tener ese vínculo también con mis hijas, ¿no? Iba 2 veces a la semana a dar clases. Y pues daba ciencias de la salud, o sea, tema relacionado con lo médico. Pero si tú me preguntas si me costó o extraño las actividades sociales de esa época, no. Yo soy muy feliz en lo que hago. Quizás ahorita hasta, salvo las reuniones con las compañeras que tenemos mucho en común, las cirujanas, te puedo decir que son pocas las amigas así con las cuales yo puedo tener una relación muy padre. Y generalmente son mis amigas de toda la vida, compañeras mías de la prepa o que tenemos ya un vínculo un poquito más grande, ¿no? Porque pues como que hay cosas como que sí tienes que admirar a la otra persona, Claro, disfrutar de su compañía, de su plática, ¿no? claro. Oiga, doctora, ¿y cómo fue que usted se involucró con la Asociación Mexicana de Cirugía estando en Mazatlán? Bueno, yo como te comenté antes de iniciar la charla, yo estudié en la Universidad La Salle y cuando yo entré a la MCG, a la Asociación Mexicana de Cirugía General, empecé a ir ya a los congresos y uno de mis compañeros de generación fue electo presidente, el doctor Juan Mieri Díaz. Entonces él me invitó a ser vocal y yo tenía
pues con unos 3 años de haber ingresado a la asociación. Entonces, a través de eso, empecé a conocer varias de las actividades de la asociación y posteriormente otros cirujanos, presidentes, me invitaron a participar en otras mesas directivas. Entonces, a partir de eso, casi que durante 17 años tuve puestos en mesas directivas de diferentes presidentes y, y pues muy participativa, y también empecé a tratar de hacer pues un poquito de acercamiento con las mujeres. Al principio éramos muy poquitas y pues cabíamos en una mesa para desayunar, o sea, ¿A poco? máximo éramos 10 las que andábamos en un congreso, Wow. éramos bien poquitas, y hace poco que nos reunimos las primeras que en el congreso del año pasado de León yo las fui llamando con las primeras que empezamos, y pues son recuerdos muy bonitos porque tenemos fotos de esa época en que éramos realmente pocas las que asistíamos a todas las cosas. Haciendo estudios, pues ahorita me doy cuenta pues que tampoco éramos tan poquitas, ¿verdad? Y creo que muchas veces es como que súper importante hablar de números porque, por ejemplo, de tantos médicos certificados, muchas veces el porcentaje de cirujanas no está en la misma proporción. Debería estar igual o más, ¿verdad? Y creo yo que eso ha sido súper importante. En el sentido de las mujeres cirujanas, fíjate, para el 2019 en la asociación éramos 663 para un total de 3.543 hombres, apenas un 15%. Y este año, ¿verdad? Prácticamente subimos a 849 mujeres. O sea que es un porcentaje alto lo que subió, siendo que y creo que es por esa participación. Tenemos un chat donde discutimos cosas académicas. Creo que podemos, ese tema, yo creo que todavía lo podemos concretar más. Ya a través de esta gestión fueron a ver a la senadora de Equidad de Género, ya se están tratando algunas cosas. Yo, sin darme cuenta, me percaté de que en muchos lados no hay igualdad o que todavía se menosprecia o no se le da el quilataje que tiene una mujer profesional. A veces porque no se lo cree uno o porque crees que no te lo mereces. Pero la famosa equidad no es 50-50, es qué tal que ese año sea 70 o 80 de mujeres. O sea, el decir, bueno, les voy a dar, pues no sé, voy a poner la mitad de las plazas, como hacen en el Senado y en el Congreso de la Unión, que haya la mitad y la mitad. No, es que no es la mitad y la mitad, es poner las capacidades al mismo tiempo para que tengamos las mismas oportunidades, porque qué Exacto. tal que, sí, a mí no me gustaría que me dijeran por equidad de género te vamos a dar un puesto, porque solo hay puros hombres, pues no. Me gustaría que me lo dieran porque me lo merezco. Claro. Y pues bueno, ese fue el reto de ser presidente. En mi presidencia, aparte, les comento que yo escogí a la mesa directiva por competencias. Yo tenía muchísimos amigos, pero yo escogí a los mejores. Le di el comité científico al doctor Pantoja, por ejemplo. Escogí escogí a la doctora Mariel González Calatayud en lo que era el programa de enseñanza, todo lo que es educación médica continua lo llevó ella y hizo muy buen trabajo. Entonces, hubieron cosas muy bonitas que al final del día, pues igual mucha gente me reclamó porque no los incluí. En atención al socio estuvo una mujer, la doctora Cermeño, también una gran persona. En el comité editorial la doctora Escamilla. Entonces, busqué las personas más competentes. Entonces, que a veces eso al final del día te deja más satisfecho porque la verdad fue exitoso gracias a todo ese personal
tan comprometido que trabajó. El Ujú. comité científico estuvo súper bien, el tesorero también lo elegí con lupa, el secretario, pues un soldadito, un militar muy cumplido, el doctor Marco Loera. O sea, busqué a todos por competencias y eso a veces es muy difícil porque, pues, pensarías que te gana el corazón y no, porque ahí tienes que ver qué es lo que quieres de tu agrupación. Y Sí, si ahorita me volvieran a nombrar, yo volvería a elegir a los mejores. Y también muy dividido, porque puse gente del general, del centro médico, eso el es tercero, súper importante. Ujú. sí, bien incluyente. Por ejemplo, mi secretario era militar, mi tesorero era de centro médico, el comité de educación era del hospital general, y así te puedo ir diciendo, el doctor Pantoja de nutrición, y así. Entonces, cuando a mí me decían, oye, ¿qué tal cosa? No, es que realmente tuve, si tú quieres, me dejé mucho llevar por intuición. Yo creo que Ujú. las mujeres son muy intuitivas, ¿verdad? Y Sí, observadoras. Yo ya tenía rato observando muchas cosas y pues también el otro ingrediente es dejarte ayudar. Si sí, tú me dices, ¿por qué llegas a algún lugar? Porque siempre te rodeaste de gente buena, pero además te dejaste ayudar. El qué que te da un bonito. consejo te está dando de buena fe. Entonces, yo te puedo decir ahorita 5 expresidentes rápido que se pusieron a mis órdenes y cuando andaba yo queriendo consultar algo les hablaba, oye, fíjate qué pasa esto, ¿qué opinas? No, pues eso. Y hay mucha gente que se llega a una presidencia y haz de cuenta que les pusieron aire y los inflaron. Entonces, ya creen que no vas a pedir consejos, no vas a pedir ayuda, no vas a compartir todo ese estrés que traes y pues que realmente cuando tú te dejas ayudar y te dejas aconsejar, pues llegas muy lejos. Claro. Y yo creo que eso es en todos los ámbitos, hasta en la política. Si los gobernantes y los titulares del Ejecutivo tuvieran esa dimensión de escuchar como, como era en Roma, por eso estaba Cicerón y estaban todos los consejeros, ¿verdad? Que te decían, eres humano, Ujú. no eres el Dios, te puedes equivocar, ¿no? No, yo creo Y pues que bueno, eso es valiosísimo, de verdad. O sea, el dejarte, el rodearte de personas diferentes a ti, el rodearte de personas que sean más inteligentes que tú, que te vayan a retar, que te vayan a incomodar un poquito y sí dejarte ayudar, porque lo comentábamos con la doctora Alberú hace algunas semanas cuando la entrevistaba y hablábamos eso, decíamos, es que ya no puede haber en la medicina o en muchas disciplinas islas, ¿no? Necesitamos equipos de trabajo en la que muchas mentes trabajen con el mismo fin, porque así es realmente como se consiguen los mejores resultados, ¿no? Siendo incluyente y diversificando la visión acerca de un asunto, ¿no? ¿Cómo, qué cree usted que necesitamos hacer o implementar o mejorar para aumentar el número de mujeres cirujanas en México? bueno, pues yo creo que para empezar, algo que ya iniciamos, tanto con las cirujanas jóvenes como con las medianas y con las expertas, es un grupo Ujú. unido en que todas son valiosas. Por ejemplo, Mm. si ves a la doctora Francina, pues Francina es jefa, es subdirectora, es profesora adjunto, o sea, es una gente que es madre, que es esposa, que es amiga, pero que es muy exitosa. Entonces, yo creo que parte es ir escalando, pero también ir cumpliendo. Ujú. Yo no recuerdo un día en mi residencia que yo me haya incapacitado. No recuerdo. Si algún día me dio alguna fiebre, alguna cosa, iba, me inyectaba, pero ahí estaba. Y entonces, yo veo que hay muchas personas que con mucha facilidad eh, pues se sienten princesas. Y todo viene una generación que quiere lograr muchas cosas, pero a base de perder la esencia de ser mujer. Vemos en redes sociales las palabrotas que usan, eh, que yo creo que no es porque no las sepas decir, yo vengo de un lugar donde son bien mal hablados, pero hay que saber dónde, cuándo
y con quién. Y yo creo que mucho de lo que podamos lograr es esa unión que tenemos que hacer, pero también darnos nuestro lugar. Sí. Yo creo que eso es fundamental. Yo hay veces llego al hospital y hay compañeros que dicen, aguas, ahí viene la doctora López Gallo. No se te ocurra matar a una enfermera, porque yo no permito ni que le hablen grosero a una enfermera, ni que tiren cosas, o sea, todo eso que lo tenemos que lograr. Pero si tú me dices cuál es la fórmula, yo creo que primero que te lo creas. Segundo, demostrar tu valentía, porque muchas veces yo tengo varias amigas que les digo, es que eres bien valiosa, aviéntate, no tener miedo a aventarse, acepte el puesto, acepte el reto. Y después que las mismas mujeres nos demos crédito, porque a veces la piedrita en el zapato surge del mismo, de las mismas mujeres. Y eso lo comentamos mucho en nuestro chat. Sí. Nos ayudamos mucho, presentamos casos y todo eso. Ahora, ¿qué pudiera ser? Pues que tal vez de aquí, de este grupo que somos 250 en ese chat, muy pronto hagamos algo que dignifique la cirujana, que le permita, por ejemplo, a la que dejó 2, 3 años de trabajar, vente, entra de mi ayudante y vuelve a agarrar confianza. O sea, planes pueden haber muchos, pero también que se te valore y se te tome en cuenta al ingresar a una alta especialidad o a algo que normalmente a ese nivel sí te ponen muchos obstáculos. Si hay dos o tres plazas, generalmente, y lo platiqué con el jefe de enseñanza del jefe de Valdebro de Barcelona, me lo decía, comiendo, estábamos en un curso de verano que nos invitaron de la Universidad Complutense, y estuvimos en el Escorial, que ahí fue el curso, y a la hora de la comida estaba hablando con él y me decía, es que la matrícula en España cada vez hay más cirujanas, pero a mí, si me dieran a escoger, yo no escojo a las mujeres. Le decía yo, ¿pero por qué, doctor? Primero me salió con lo del embarazo. Y yo Ay, no. no recuerdo que mi embarazo haya sido un obstáculo para lo más mínimo. Para lo más mínimo. Entonces, y él me decía, no, pues es que yo prefiero que no, pero yo veo precisamente en España, yo tengo muchísimas más amigas que son directoras de hospital, que son gestoras de calidad, o sea, ahí veo mucho potencial en cómo precisamente, pues las de Barcelona, las de Madrid, tengo una amiga eh, que está en Andalucía, que es la doctora Dolores Acón, que ella es la jefa de todos los hospitales del sector salud de Andalucía. O sea, que las ves muy preparadas, las ves muy entregadas, pero sobre todo que no le sacan al trabajo. Entonces yo creo que ese es otro gran ingrediente. Y pues yo creo que las mujeres vamos a tener que redefinir muchas cosas. Este año sí está un poco triste porque luego te voy a compartir, estamos haciendo un trabajo que se va a publicar en donde estamos viendo la pobre participación que hay de las mujeres en los eventos, eh, sobre todo quirúrgicos. Yo ahorita que estaba Uy, viendo en la sí. mañana los eventos de gastro, sí hay muchas mujeres. En el Congreso de la Sociedad Mexicana de Hígado que acaba de pasar hace un mes, muchísimas mujeres, la doctora García Sao que está en Yale, la doctora Dehesa, muchas mujeres, la presidenta, Graciela Castro, mujer, pero en cirugía como que sí lo voy a decir, sí lo voy a decir, que aparecen como titulares de cursos y de profesoras o de encargadas de simposio, 4 mujeres, cuando el año anterior eran más de 20. Entonces, yo creo que también nosotros debemos exigirlo, que sería el siguiente punto, ¿verdad? Entonces, no conformarnos con lo que nos den, sino decir, oye, yo soy competente. Aquí, por ejemplo, la titular de la Academia Virtual y la coautora son 2 mujeres. Y la autora Rosa María tiene años y el curso de la Academia Virtual cada vez
mejor, y estos cursos que se están dando, pues tienen muchísima calidad. Entonces, pues ha de tener que ver con todo, pero también de que nos esforcemos, porque, por ejemplo, en la actividad editorial también es otro escalón que tenemos que subir, Ujú. escribir más, producir más. Sí. Entonces, si nos vemos en donde todavía, a pesar de que habemos muchas mujeres ahorita, de 4,136 asociados, ser 849 mujeres, pues es un número considerable, ya andamos cerca del 20%. Ese 20% se debería ver reflejado en la actividad académica, en la actividad editorial, ¿verdad? Y también como titulares de cursos, Ujú. porque generalmente es el otro termómetro para decir cómo estamos. Entonces, sí tenemos ya compañeras que son titulares de cursos, sí tenemos directoras, subdirectoras, jefas de servicio, eh, pero pues a mí me gustaría que de estas 800, pues fueran alrededor de 100 las ejecutivas, y yo creo que llegan a unas 50, ¿no? Pues En es que esa yo creo proporción. que ese punto es muy importante porque es más común que ahora las generaciones, en mi caso, por ejemplo, de medicina interna, me ha tocado ver generaciones que el 50% eran doctoras, ¿no? Incluso a veces algunas generaciones de medicina interna en el que hay más mujeres que hombres ya, pero el punto es cuántas de ellas llegan a una posición de toma de decisiones, ¿no? Si son 4,000 y cacho de esas 800, ¿cuántas de ellas están en los congresos? Son directoras de enseñanza, son jefas de servicio, son jefas de cirugía, porque ese es el punto. O sea, creo que hay un pool que está creciendo año con año, sin duda, pero el punto es participar de forma dinámica, ¿no? Sí. De los 44 años de la asociación nace el 4 de agosto de 1973. De los 44 años ahorita que es importante hablar, podríamos decir, eh, no, 47 años. De los 47 años, en las mesas directivas así, comité científico, no pasan de 5, que hayan sido titulares del comité científico, no pasan de 5. Entonces, eso es importante. Ujú. En 47 años, 2 mujeres presidentes. Sí. Entonces, pues yo creo que la participación, la, en la asociación sí están las puertas abiertas, pero es que tienes tú también que buscarlo. Ujú. Y una vez que te den un cargo, un encargo, cargo y encargo, entonces desarrollarlo bien, ¿verdad? Proponerlo, porque también hay la situación de cuántas se suben por salir a la foto y les Sí. encargas cosas y hacen. Entonces yo creo que aparte de crear conciencia, es que todo se llega a base de trabajo. Ujú. Y para poder disfrutar algo que lograste, si no lo lograste con trabajo, eso no te llena. Tiene que haber sido con trabajo. Tú estás donde estás porque trabajaste, porque estudiaste, porque aplicaste, porque te superaste en muchos aspectos. Y entonces, pues eso es parte de. Ahora, también necesitas, sobre todo las que somos casadas, pues saber elegir, porque muchas veces ahí está el otro ingrediente, el saber elegir, porque tu esposo va a ser tu compañero, tu cómplice, tu mejor amigo, tu impulsor, o sea, realmente yo ya, yo ya tengo 37 años de casada, y realmente te puedo decir que lo que yo percibo es que conforme pasan los años, vuelves a llegar al punto inicial, ¿cómo empezaste? Te Ujú. quedas solo con él. Empezaste solo y terminas sola. Todos se van. Entonces, eso lo tienes que cuidar. Un amigo Ujú. me decía, ¿y qué es tu esposo? Yo le decía, el bebé más chiquito de la casa. Porque precisamente todo lo que vas a poder lograr es porque vas a tener el apoyo incondicional, la confianza
yo hubo años por el otro gran aporte que di a la asociación, que eran los cursos de práctica médica segura, que viajé por todo el país, pues prácticamente de 12 meses, 2 meses no dormí en mi casa, porque los fines de semana era cuando salía a, a Sonora, a donde fuera. Entonces, pues para eso se necesita ser organizada, dejar todo listo. ¿Para qué? Para que no falte nada, para que todo esté al corriente. Entonces, mucha ayuda, pero sobre todo en ese terreno, platicarlo. Yo hasta ahorita nunca he consultado, decir, oye, ¿me das permiso? No, eso no está en mi diccionario. Pero sí tomarlo en cuenta para una decisión, porque esa decisión va a repercutir en la familia, Mm. forzosamente. Como cuando en Año Nuevo te vas porque te llegó una urgencia. O sea, se dice fácil, pero yo en dos ocasiones, en Año Nuevo, me ha tocado salir de la cena de Año Nuevo para ir a atender un baleado, por ejemplo, o un accidentado. Entonces, si eso no está muy penetrado, ¿te imaginas? Una de mis hijas, la de en medio, sí me dice, no, pero pues diles que no puedes. No es que no puedo decir que no puedo. Afortunadamente la más chica, Aranza, es médico. Y Aranza sale en mi defensa, no, pues es que no puede decir, ¿verdad? Entonces está todo muy interesante, pero creo que lo que viene es trabajar por la equidad, pero también ir a lo legislativo y exigir que en todas las instituciones se tenga eso al pendiente. Ahora, en el primer instante que haya alguna situación de anormalidad en el trato, es a tiempo corregirlo. Mi abuela era asturiana y decía que teníamos que matar el gallo a tiempo. Si tú permites la falta de respeto desde el primer instante, eso te lleva a muchas cosas. Y pues bueno, tener la valentía de hacerlo. Alguien me dice, es que tú lo dices muy fácil. Bueno, pero yo en mi hospital, una vez que un residente entró y se comportó de fea manera, yo en ese ratito fui y primero hablé con él. ¿Sabes qué? No te vuelvas aquí a desvestir porque no lo considero oportuno. No me asusta, soy médico, pero yo creo que hay lugares donde te puedas cambiar. Entonces, a la tercera vez, yo ya pensé ya, si le dije, este doctor no entiende, Ujú. está faltándonos al respeto en esto. Pero creo yo que muchas veces eres complaciente o por estar de moda o por caer bien o porque no se enojen, empiezas a ser permisivo. Y cuando estudias el tema del acoso, hay una línea muy delgadita entre lo que es permitir que te falten o consentir que te falten. Ujú. Porque el consentir es todavía más delicado, ¿verdad? Porque puede ser que no lo consientas, pero al ser podríamos decir, yo les digo siempre que los delitos y los pecados son por acción o omisión. Muchas veces es por omisión, por no decir, ¿sabes qué? No me parece. Y aquí no vuelves a maltratarme, ni me vuelves a usar una palabra grosera, ¿no? Entonces, eso se está dando mucho sobre todo en las generaciones de ahorita, que creen que o pues está de moda o para tener más seguidores el hablar feo y vulgar. Y no me asusto, por eso te digo, yo viví en Chiapas crecí con malas palabras, pero hay que saber dónde decirlas. Sí. Creo que eso ha pasado mucho. Ahora, el ejemplo que das a tu familia, a tus hijos. Si tus hijos ven que permites que te falten o que te dejes en alguna situación, pues entonces les estás mandando ese mensaje de que ella se deje, Ujú. ¿no? Por eso es lo de matar el gallo a tiempo. Y eso es más que nada por la sinceridad, la honestidad, el platicarlo. Otra amiga me decía, ¿y cómo lo hiciste?
pues platicar, decir, hoy no, porque a veces dicen, es que nos toca en tal lado, nos toca, no, no nos toca en ningún lado. A veces la Navidad puede ser que estemos nada más mi esposo, mis hijos y yo, y en un X lugar del planeta. La Navidad la haces tú. Entonces, muchas veces es cambiar algunos esquemas y creo yo que al final del día, si creemos en México, tenemos por empezar a educar al niño, Ujú. a la niña, porque empezamos con que tiéndele la cama a tu hermano, dale de comer a tu hermano, lave- ayúdale a tu hermano. Entonces, empezamos a perpetuar esa madre educadora, porque detrás de todo este problema educacional estamos las mujeres. ¿Cómo educamos? Doctora, ¿y cuál sería un consejo que usted nos podría dar a los médicos que somos más jóvenes, como justo para tratar de tener y ganar mayor presencia, sobre todo en el caso de las doctoras, no solamente las cirujanos, sino las doctoras en general? ¿Qué consejo nos daría? Pues bueno, siempre estar vigente en todo, no nada más en la medicina. Siempre estar vigente, leer los diarios, saber qué está pasando en la Champions, saber que muchas cosas que está pasando en la política exterior, porque muchas veces eso es importante, que tu formación sea integral y completa. Uh-huh. Porque si tú vas a tratar a un paciente que sea magistrado, pues vas a tener que tener un tema, ¿verdad?, de conversación. Pero si tu paciente es campesino, también vas a tener que tener un tema de conversación. Uh-huh. Entonces, tú adaptar tu lenguaje corporal, intuitivo y todo a tu paciente. Estar actualizada, jamás perder el humanismo y la ética. Más vale perder un paciente que perder la ética. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que en eso estaría también lo que es la coherencia y que hay esa unidad de vida, ¿verdad? Lo que pienso, lo que siento y lo que demuestro que soy. No puedes tú demostrar que todo está bien cuando tu casa es un caos, cuando sales de tu casa y no dejaste todo lo que tienes que dejar ordenado, Uh-huh. ¿verdad? Exacto. O que abres la cena y no hay que cenar porque no fuiste precavida. Entonces, yo creo que todas las doctoras ser muy organizadas, muy organizadas. Y eso sí se puede. Para poder hacer muchas cosas necesitas ser muy organizado. Y eso no implica trabajar más. Muchas cosas están al, al, al acceso de un teléfono. Por ejemplo, ahorita en estas épocas, pedir la fruta y la verdura a tu casa. Te haces una licita por WhatsApp y te llega. Entonces, hay cosas que se nos han facilitado mucho. Y en la formación integral, pues saber un poquito de todo. No, no puedes, por ejemplo, yo sé que tú eres cibernética, yo sé que tú manejas todo esto de las redes, pero no te puede ver un paciente que estás con una libretita anotando que no le llevas un expediente clínico. O sea, tu paciente y tu entorno, vamos a hablar de entorno, te debe ver como una mujer exitosa, como una mujer que lee, como una mujer que opina, que habla de cualquier, o sea, te debe ver en un contexto una mujer global, ¿no? Entonces, yo creo que además saber ser buena amiga, buena confidente, Uh-huh. creo que hay muchas cosas que es desarrollar virtudes. La gente le tiene miedo a desarrollar virtudes. La paciencia, la prudencia, cuándo quedarse callado, cuándo dar un buen consejo, cuándo Uh-huh. decir, espérate, ya no le sigas porque ya te pasaste. Entonces, todo eso es como que el desarrollar las virtudes son a veces muy, muy difíciles y pues yo te quiero decir que también te admiro porque sé que has logrado mucho y el ejemplo es lo único que sirve, el dar Uh-huh. ejemplo, Uh-huh. el dar ejemplo y que si te encargan algo lo hagas y lo hagas bien. Uh-huh. Sí, Igual así luego es. tú me das algún consejo. Y sí, hay cosas por ejemplo, si a mí me dices,
si en la residencia yo tenía planeado casarme, yo te digo que no. Yo si no me hubiera encontrado un esposo como el que me encontré, yo estaría soltera todavía. Entonces, eso es otro mensaje. Cuando tú en tus planes es ser alguien exitoso, tienes que buscarse a alguien que te vaya a permitir ser exitosa. Exacto. Y pues eso a veces las jovencitas, desde el trato que tienen con sus parejas, o sea, no le puedes pedir a alguien que no es buen hermano, no es buen hijo, no es buen estudiante, que vaya a ser buen esposo. No va a ser buen esposo. O alguien que es incumplido, pues siempre va a ser incumplido. Entonces, el rodearte, como dijimos, de gente capaz, eso ayuda mucho, el saber recibir un consejo, pero arriesgar y perseguir tus sueños. Yo creo que eso es lo más importante. Arriesgar. Sí, Arriesgar a que te critiquen. Y también pues ser buena compañera, porque yo creo que otro de los éxitos que tiene una mujer es cuando se sabe llevar muy bien con los compañeros. Saberlos escuchar, saberlos entender. Y con otras mujeres, ¿no? Y con otras mujeres. Eso es súper importante, porque a veces los hombres no son los que nos tratan mal, sino entre nosotras somos las que andamos generando conflicto, ¿no? Yo lo he visto ahorita en los chats, que la que te niega el permiso es la jefa. Sí. No es el jefe, es la jefa, sí. ¿no? Sí. Que no se pone en tus zapatos, que es la empatía. O sea, ¿te imaginas si yo no voy a considerar a una embarazada de alto riesgo que tuvo un embarazo difícil y un prematuro? Pues lo tengo que considerar porque yo lo viví. Entonces, me puedo poner fácilmente en los zapatos de otra persona. Sí. Que me fui muy chiquita a estudiar, que estuve sola sin mi familia muchísimos años. Entonces, todo eso te sirve. Y te sirve porque realmente, como tú dices, yo creo que jalar a las mujeres y también saberlas conducir, porque yo creo que parte de lo que debe venir es formar grupos que sean propositivos y que trabajemos juntos para encontrar un mejor escenario donde ejercer. Yo creo, sí. ¿no? Sí. Un mejor escenario. Sí, eso es algo muy importante. Oye, doctora, pues muchas gracias por todo su tiempo, por todo lo que nos compartió, tanto profesionalmente como personalmente. No sé si para cerrar quiera darle pues un último consejo a todas las personas que nos están escuchando, a lo mejor un consejo que alguien le dio, algo que le ha sido útil a través de los años o que le ha servido para como sustento, que nos pudiera compartir. Sí, cómo no, pues primero, no tener casos malos, no comprar casos malos, ¿no? Hay veces que nos va a tocar tomar decisiones adecuadas y hay veces que nos va a tocar decisiones difíciles, pero hay que tomarlas a tiempo. Yo creo que el mejor consejo es tomar buenas decisiones y dejarse ayudar. Yo creo que eso es la clave. Siempre dejarse ayudar y rodearse de gente valiosa como tú. Muchas gracias, doctora. Gracias por su tiempo, de verdad, nuevamente por todo lo que nos compartió, se lo agradezco de verdad. Y pues bueno, aquí en Mazatlán tienes tu casa. Espero que me hagas algún... Sí, me apunto. Sí, me apunto sin problemas. Bueno. Hacemos una reunioncita y nos traemos también a Mariel y a alguien más. Exacto. ¿Verdad? Muchas gracias, doctora.